Pues bien, como ya mencionó el hermano Michael, es una noche especial, es una noche muy, muy importante, porque vamos a mencionar estas 7 palabras que fueron dichas en la cruz del Calvario. Y no fueron meras palabras. Es más, todo lo que salía de la boca de nuestro Señor Jesucristo fue de instrucción, fue de reprensión, fue para perdón, incluso fue para sanidad. Entonces, cada palabra que mencionó Jesús en todo su ministerio es sumamente importante, y también estas 7 palabras en la cruz del Calvario. Esta es una declaración profundamente conmovedora, que habla de su vida, que habla de su ministerio. Encapsula, yo considero que cada una de esas palabras encapsula la esencia de su misión redentora y de su carácter divino. Amén. La primera se encuentra en Lucas capítulo 23, el versículo 34. A mí me tocó la primera palabra, y pues mucho podríamos hablar con respecto a ella, pero vamos a ir a la esencia de lo que Jesús mencionó aquí. Lucas capítulo 23, el versículo 24 dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Y repartieron entre sí sus vestiduras, echando suertes. Es interesante, queridos, porque la Biblia nos enseña, la Biblia nos revela que para el pueblo judío Jesús fue desconocido. Ellos no entendían que estaban crucificando al Mesías. Aquel Mesías anunciado, predicado, profetizado en el Antiguo Testamento. Más de 300 profecías hablaban con respecto a Jesús, pero en el momento que se presenta, ellos habían decidido negarlo. Ahora, con esto no estamos justificando su actitud, para nada, porque tenía que cumplirse las Escrituras. Mucho de lo que mencionó Jesús, de las acciones de Jesús, fue precisamente para que las Escrituras se cumplieran. Y pues gracias a esto nosotros fuimos insertados en esta bendición, porque por el rechazo de unos pues vino la aceptación de otros. Nosotros como gentiles fuimos insertados a esta bendición, y por ello somos salvos. Porque a los suyos vino, dice, a los suyos vino, pero los suyos. Ahora, ¿quiénes eran los suyos? Pues los judíos. Jesús fue judío. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Ese es el famoso Juan capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 11. Pero la promesa para nosotros, los gentiles, está en el versículo 12, que dice, mas a los que le recibieron, o sea, a los suyos vino, pero lo rechazaron. ¿Ah? Pero a los que sí le recibimos, ¿está conmigo, hermanos? Dios le dio, ¿qué cosa? Potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, porque no fuimos engendrados de carne, sino por voluntad de Dios. Entonces, toda la palabra tenía que cumplirse, toda la escritura tendría que cumplirse. Ahora bien, lo más interesante de esas palabras de Jesús, y lo que me llamó muchísimo la atención, es cómo en el momento más duro y difícil de su obra ministerial, Jesús pidiera perdón por sus ofensores. Jesús pidiera perdón por sus agresores, por sus enemigos. Ahora, esa es una palabra que es el meollo del Evangelio. El Evangelio es el mensaje de perdón, es el mensaje de redención. Si hablamos de redención, hablamos del perdón divino, hablamos del perdón de Dios, del perdón del Padre, del amor del Padre al enviar a su Hijo. Y de los beneficios que recibimos fue el perdón de nuestros pecados. Entonces, es el mensaje de la cruz, es el mensaje del ministerio de Jesús. Amén.
yo considero, hermano, que eventualmente torna difícil aplicar el perdón. En ocasiones hay quienes no se dejan perdonar. Es difícil perdonar, pero necesitamos esto, porque necesitamos el perdón de Dios. Y para que Dios perdone, tenemos que perdonar. ¿Cómo podemos pretender o qué, cómo ser cómo no entender que una persona, por más hiriente que fue con sus palabras, nosotros no podamos ejercer esta virtud porque dependemos de su perdón? Jesús dijo una vez, si ustedes perdonan a quienes les ofenden, yo les perdonaré, pero si se niegan a esto, el perdón no será otorgado. Entonces es un ministerio importantísimo como creyentes, como hijos de Dios. Ahora, no necesitamos o no necesariamente debe haber un contacto para esto. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, sobre todo el perdón es arrancar este veneno del corazón. No necesariamente tengo que hacer una llamada, yo tengo que golpear la puerta de mi ofensor, no. Simplemente es arrancar el veneno que produce daño, que está ahí carcomiendo el corazón y el alma. Jesús menciona estas palabras para recordarnos todo lo que Él había dicho con respecto a esto. Inmediatamente después de que Jesús enseñara en el Sermón del Monte, hace una declaración al respecto de esto. En Mateo capítulo 6, el versículo 14 y el versículo 15. Yo quiero que usted me acompañe un momentito. Mateo capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Ya mencioné, pero vamos a leer lo que dice ahí. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Y el versículo 16 dice, mas si no perdonáis, versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando Jesús estaba instituyendo la iglesia, el Señor le dijo a Pedro, la famosa, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego hace una declaración que yo considero que habla de este tema. Dice, y todo lo que atares en la tierra, habla de la tierra primero, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Es este principio, hermano. Aquí está hablando de este principio del perdón. Hay ocasiones que oramos y no recibimos, pedimos y pareciera que los cielos estuvieran con candado, pues tenemos que desatar. Y la forma de desatar, la clave, hermano, es el perdón. Si desatamos perdón, ten la certeza que las puertas y las ventanas de los cielos se abren y derrama perdón, y derrama bendición, y derrama prosperidad en todo sentido. Pero si atamos perdón, es como que se cierran las ventanas y las puertas de los cielos y no podemos recibir aquello que pedimos, aquello que anhelamos. Ay, hermano, pastor, he orado, he pedido, he clamado a Dios, pero yo no sé por qué Dios no me escucha. Tal vez estamos atando esto, estamos atando la falta de perdón y en el cielo pues está cerrado, está con candado. Pero ten la certeza, hermano, que cuando usamos esta virtud del perdón, la que nos enseña el Señor, sobre todo porque necesitamos de su perdón y perdonamos, hermano, las bendiciones son derramadas hasta que sobreabundan. Son derramadas hasta que sobreabundan. Así que aprendamos de estas últimas frases de Jesús en la cruz para que vivamos un cristianismo verdadero, para que nuestras oraciones sean escuchadas y también para que no llevemos esta carga en nuestros hombros
qué es el resentimiento, qué es la amargura que nos hace andar prácticamente encorvado espiritualmente. Seamos libres para perdonar y así tener las ventanas de los cielos abiertas y poder recibir de Dios aquello que Él nos quiere dar. Amén. Que el Señor les bendiga. La primera palabra, entonces, perdón. Le pedimos a nuestro pastor Edison que viene con la segunda palabra de nuestro Señor. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Este es un día muy especial y creo que las 7 palabras que Jesús nos enseñó en su camino al Calvario traen cada una un mensaje muy importante, un mensaje sobre todo de amor a la humanidad. Y hay cosas que a veces es bueno recordar, y qué mejor que la palabra de Dios para enseñarnos lo que tenemos que recordar hasta el fin, hasta cuando nos toque estar en este mundo. Y la palabra que me ha tocado honrosamente traerles esta noche, y voy a empezar desde el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, y vamos al versículo 39. Si quieren acompáñenme, voy a empezar ahí. Dice: y cuando uno de los malhechores que estaban colgados injuriaba a Jesús, tengan en cuenta, injuriaba a Jesús uno de los malhechores, y decía: si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo, y ¿sabes qué? También sálvanos a nosotros. Esa era su oración, ese era su atrevimiento más bien. Tú eres Cristo, entonces sálvate. Y a ver, sálvanos a nosotros también, no que eres Cristo. Porque, hermanos, no es que era colgado en una cruz cualquiera. A la cruz iba un malhechor que había cometido los peores atropellos contra su sociedad, a excepción de Cristo, obviamente, porque Cristo estuvo injustamente ocupando tu lugar y el mío. Pero los otros estaban ahí por merecimiento. Y sin embargo, el malhechor de uno de los dos costados de Jesús decía: pruébame, tú eres Jesús, sálvate, záfate y sácanos a nosotros también de esto. Atrevido. El otro malhechor le respondía diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? El atrevimiento humano, hermanos, llega a ese extremo. Yo creo que ese no es un episodio que pudimos ver únicamente cuando los 3 estaban en la cruz del Calvario. Hay mucho atrevimiento en la humanidad, y en lugar de oración el atrevido reta a Cristo y le dice: sálvate y sálvame, sácame de esto. ¿Qué tan Cristo eres? Sácame de esta situación. Y no ora, exige, pide de una manera incorrecta ser sacado de una situación en donde él solo se metió. Eso es lo que le pasaba al un malhechor. Sin embargo, el otro retaba al malhechor atrevido y le decía: ni aun estando junto a Dios tú puedes comportarte. Estoy parafraseando. Ni aun así, ni aun esta situación donde se acaba nuestra existencia, ni porque estás junto a Dios, miren lo que él hablaba, ni aun así eres capaz de componerte. Ese malhechor es el ejemplo de la carne al 100%. No era capaz de reconocer el pecado que le llevó a la cruz. El otro, al menos hasta ese momento, reclamaba y decía: ni en esta situación eres capaz de componerte, de reconocer, de reconciliarte, teniendo a Dios al lado. En este mundo, ¿cuántos tenemos a Dios al lado y no nos componemos, hermanos? ¿Cuántos, en lugar de reconocer que al lado de Dios hay una esperanza, más bien reclamamos y le decimos: ¿por qué me trajiste hasta acá? Sálvame, no eres Dios. No era una situación de ese momento, es una situación que ocurre en la vida diaria, hermanos. Y es bueno reconocer esta palabra, porque no es una palabra
para ese momento es una palabra que todos vivimos tarde o temprano. ¿Verdad, hermanos? ¿Sí? Cuando estemos en una situación difícil, no reclamemos a Dios que por qué nos llevó allá. Porque podríamos estar actuando como el malhechor, como el mal ladrón, como dicen otras iglesias. No porque haya malo ni buen ladrón, un ladrón, es un pecador. Sin embargo, este atrevido reclamaba y el otro defendía hasta ese momento una posición de la cual debía salir su aledaño pecador. Nosotros, decía el otro, a la verdad justamente padecemos de esto porque recibimos lo que merecíamos por nuestros hechos. Ahí viene una palabra importante. Nosotros merecíamos todo esto y aquí estamos pagando. Y luego mira a Cristo y le dice, pero mira a este, míralo a él. Él no ha hecho nada y está aquí pagando con nosotros. ¿Cuántas veces Cristo debe pagar nuestros errores, hermanos? ¿Cuántas veces Cristo debe reconciliarse con el Padre para que nosotros seamos perdonados? Los que somos hijos de Dios, levanten la mano los que somos hijos de Dios. Creo que fue suficiente aquel acto de la cruz para que reconozcamos el poder de Jesucristo ante el Padre que nos reconcilió. Una vez fue suficiente. Amén. Reconozcamos el sacrificio de Cristo. No seamos como el malhechor del otro lado que reclama. Seamos como aquel que más bien trae al recuerdo aquel que se expresaba mal y le dice, nosotros estamos aquí porque merecemos. Él no hizo nada. Él no hizo nada. Y luego viene una oración. Viene una oración muy linda que me conmueve. Y aquel hombre que reconocía que Cristo era Dios y que reclamaba la mala actuación del malhechor, que reclamaba, que se quejaba, que exigía de Jesús, hace una oración muy linda que creo que debemos tener todos en la mente y utilizarla en los momentos de apuros. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Repite esa oración. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué hermosa oración, hermanos. Fue suficiente para conmover el corazón de Dios. Y Jesucristo responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, el apóstol Juan registra que Jesús dijo esto 25 veces en su evangelio. Jesús usaba esta frase para introducir afirmaciones sumamente importantes que quedaron expresadas en la palabra de Dios. Jesús estaba reivindicando su divinidad cuando decía esto. Jesús estaba expresando una declaración fuertísima de verdad, como Él es la verdad. Y Jesús estaba recordando al mundo su autoridad cuando Él decía, de cierto os digo, que en su lengua original significa amén, amén. Así sea, así sea. Jesús le dijo, de cierto, amén, amén, estarás conmigo hoy en el paraíso. Las palabras de Jesús cambiaron ciertamente la vida del ladrón. No dejó de ser ladrón, pero se arrepintió y recibió el perdón. Y él fue el primer perdonado. Y él fue el primero que subió al paraíso por la gracia de Jesús. Por una simple frase, que es una oración reivindicante. Perdóname Señor, quería decir, y acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Esta frase, esta simple frase, que cambió la vida del ladrón, dándole gracia, esperanza y seguridad eterna, es la misma frase, son las mismas palabras que pueden cambiar la vida de nosotros hoy.
No nos olvidemos nunca de hacer una oración tan simple como esa, porque la palabra de Dios mismo nos enseña que Dios no escucha vanas palabras ni repeticiones inservibles. Una frase que mueve el corazón de Dios puede ser usada al igual que lo usó el mal hombre que estuvo al lado de Jesús mereciendo en una cruz pagar por sus pecados, pagar por sus hechos. Le permitió estar al otro día con Jesús en el paraíso. Amén. Gloria sea dada al Cordero de Dios. Reconocer y tener temor reverente en nuestro Dios. Y el recordatorio de pedirle al Señor que se acuerde de nosotros. Amén. Amén. Tenemos nuevamente la intervención de nuestro pastor Junior. La tercera palabra se encuentra en Juan capítulo 19, el versículo 26 y 27. Después de que Jesús pidiera perdón por sus detractores, después de que Jesús le dijera a aquel hombre arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso, Jesús menciona estas palabras. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En esta escena Jesús se dirige a su madre y al discípulo que tradicionalmente es considerado como el amado, ¿no? Como el discípulo amado. He aquí tu madre. Yo considero tres enseñanzas en estas palabras. Primera, podemos aquí apreciar la humanidad de Dios. La humanidad de Dios. Parte de los atributos de Cristo fue su deidad. Deidad. O sea, Cristo es divino, pero Cristo también fue humano. No podemos negar eso. Eso hace parte de nuestra doctrina. La doctrina fundamental de la iglesia es aceptar la deidad de Cristo. Él es Cristo, es el único que puede decir al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Esta autoridad Dios ha dado a la iglesia también, ¿o no? Claro, el Señor dijo a la iglesia: tenéis la autoridad de poner manos sobre los enfermos y estos sanarán. Llame a los ancianos, unjan con aceite y ellos curarán, ellos sanarán. Pero el único que podía decir aquel paralítico y el único que hasta hoy puede decir que no ha dado autoridad a nadie más, tus pecados te son perdonados, es Cristo. O sea, Cristo puede decir: levántate, toma tu lecho y anda. Pero también Él tiene la autoridad de decir lo que nadie puede decir: tus pecados te son perdonados. Esto habla de un Dios divino, pero también Él fue un Dios humano. Aquí habla la humanidad, la preocupación de Jesús de cuidarnos y amarnos los unos a los otros como una familia, subrayando aquí su esencia humana. Ahora, cuando hacemos referencia a esta deidad como doctrina fundamental, es creer que Él lloró, ¿no? La Biblia habla que Jesús lloró. Me imagino que las lágrimas bajaron de sus mejillas, ¿no? Lloró por Lázaro, lloró por Jerusalén, cuando dijo: los he querido acoger como la gallina acoge a sus polluelos, pero ustedes no quisieron. Entonces, primero, hermanos, lo que podemos notar acá es la humanidad del Señor. El gran problema de las sectas es que han despojado a Cristo de su divinidad, asegurando que solo fue un profeta.
Debemos tener cuidado con quien predica que Jesús solo fue un profeta. Eso es una secta. Pero también hay quienes aseguran que Cristo fue solamente Dios y despojan a Cristo de su humanidad. Así que aceptamos su deidad. Y lo que nos habla acá de su humanidad, la humanidad de Cristo. Segundo, el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley. Quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Y es un mandamiento con promesa para que nos vaya bien en la vida. Algo parecido menciona Éxodo capítulo 20, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 2 y 3, siendo inspirado por Dios, menciona y recuerda nuevamente esta promesa de honrar a nuestros padres, ¿no? Para que nos vaya bien en la vida. ¿Quieres una vida bendecida, queridos? ¿Quieres una vida próspera, una vida exitosa? Pues hay un mandamiento aquí con promesa. Y es lo que hace Jesús en la cruz, a dar cumplimiento a esta ley divina de honrar. Y tercero, es el establecimiento de la comunidad de la fe. Primero, la humanidad de Cristo. Segundo, el cumplimiento de la ley. Y aquí el establecimiento de una nueva familia espiritual entre sus seguidores. Amén. ¿Por qué nos llamamos hermanos? ¿Por qué nos llamamos los de la costa? Dicen, ¿cómo vas, ñañito? Nosotros decimos hermanito. ¿No? ¿Por qué nos consideramos hermanos? Porque somos hijos de un solo Padre. Amén. Cuando aceptamos a Cristo, cuando somos reconocidos por Cristo, cuando somos adoptados por Él, tenemos una familia más grande de lo que pensamos y nos unimos, nos juntamos todos aquellos que han aceptado a Cristo antes que nosotros, ¿no es cierto? Nosotros lo reconocemos y somos considerados sus hijos y nos unimos a esta enorme familia del mundo entero. Así que tú tienes, ñañito, hermanos en el mundo entero haciendo parte de una misma familia cuya cabeza es Cristo. La iglesia, ¿no es cierto? Es esta familia, es el cuerpo cuya la cabeza es Jesucristo. Entonces Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos y nos unimos a esta familia preciosa. Es interesante, 2 puntos para terminar. Es interesante porque estas palabras de Jesús nos enseñan que los creyentes somos llamados a cuidar a nuestras familias, sobre todo en tiempos de crisis y de prueba. De crisis. Jesús estaba en la cruz. Jesús estaba padeciendo, estaba sufriendo, pero estaba preocupado de su madre. Qué interesante, ¿no? Y lo segundo es ejercer la compasión. Incluso en nuestro propio dolor estamos llamados a considerar las necesidades de los demás. En nuestro dolor, a considerar el dolor del prójimo, el dolor de aquel hermano, de aquel vecino, de aquel familiar, de aquel amigo, de aquella pareja, de aquella esposa, de aquel hijo. Hermano, uno de los textos que a mí más me gustan, yo les voy a leer, está en 2 de Corintios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda, ¿qué cosa? Dios de toda consolación. Ahora, ¿cuál es el ministerio del creyente? A ser parte de esta familia gigante, inmensa, que ascenderá no solo aquí en la tierra, sino viviremos eternamente con el Señor. Dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras, ¿qué cosa? En todas nuestras tribulaciones. Yo no sé si estoy hablando a alguien aquí que ha recibido este beneficio de Dios o este regalo de Dios. ¿Hemos sido consolados o no? De una u otra forma hemos recibido su consolación. Ahora, ¿para qué? ¿Por qué Dios nos consuela? Para que también podamos ser de consuelo a los nuestros, al que necesita, al atribulado, al que necesita conocer
este Dios maravilloso de gracia y de misericordia. Que Dios les bendiga. Amén. Nuestro Señor se hizo hombre y nos entendió en carne propia cuáles son nuestras aflicciones, nuestros problemas. Pero también es Dios, y siendo Dios Padre y conociendo nuestras aflicciones en carne propia, Él nos trae el perdón de nuestros pecados, el consuelo para nuestras aflicciones y nos guía. Amén. Pedimos a nuestro pastor Eliezer. Amén. Qué maravilla, ¿no? ¿Sabes? Hoy me toca la cuarta palabra y estaba meditando, ¿no? Unos mil años atrás, el salmista David escreveu lindo poema. Lindo poema. Era poema de sofrimento e de alabanza. E esse poema que escreveu o salmista Davi, de sofrimento e alabanza, era uma profecia do que ia acontecer no futuro. Esse poema que Davi escreveu foi parte da vida dele. Foi parte da vida dele. Que começou com sofrimento e terminou com alabanza. Ciclo, tempo. Pero é interessante que, como diz a palavra, era uma palavra profética, que aconteceu também na vida de Jesus Cristo 1000 anos depois. Passaram-se 1000 anos, Jesus veio ao mundo. E a vida de Jesus, o ministério de Jesus aqui na terra foi este poema, que eu vou passar para vocês em 1 hora. Menos 50 minutos. Quando Davi pensou nesse poema inspirado, revelado, ele pensou com uma palavra muito interessante, que foi esta: Deus meu, por que has me desamparado? Isso está no Salmo 22. Esse é o poema do Salmo 22. Aí tem 31 no versículo, do qual 21 habla do sofrimento de Davi. Pero em parte muito pequena com relação ao sofrimento de Jesus, que foi muito maior. Esse salmo é messiânico e é profético. E ele dizia: Deus meu, por que me has desamparado? Davi foi desamparado por causa de seu pecado. E por que Davi foi desamparado por causa de seu pecado? Porque os olhos de Deus são puros e não podem estar postos sobre o pecado. Deus não mira o pecado. Pero ele reconheceu sua falha, reconheceu seu pecado. E a partir do versículo 22, ele começou a alabar a Deus, a glorificar a Deus. Milênios depois, eu quero que entenda algo, oiga isto. E no tempo de Davi foi del sofrimento la alabanza. Mas no tempo de Jesus foi de la alabanza al sofrimento. Jesus vindo a este mundo sendo alabado desde seu nascimento. Mas quando expressou seu ministério, a luta, a persecução, o sofrimento, o dolor em la cruz, mira isso, Davi começou em sofrimento e terminou com a alabanza.
Jesús empezó en alabanza y terminó con el sufrimiento. Pero oiga lo que voy a decir rápidamente. David empezó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús terminó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Están tristes? ¿Por qué David dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por los pecados de él. Pero ¿por qué fue que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por el pecado de la humanidad. ¿Están de acuerdo conmigo? David fue desamparado por causa del pecado de él. Que está allá en Samuel, 2 Samuel capítulo 11. Jesús fue desamparado por causa de nuestros pecados. Pero eu tenho uma boa notícia para vocês, querem ouvir? Nós que creemos em Deus e que um dia fomos perdonados de nossos pecados, nunca, jamás seremos desamparados. Quantos podem glorificar a Deus em esta noite? Nunca! Assim que mire quem está ao seu lado e diga, nunca vas estar desamparado de Deus. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Pero eu tenho algo para você, quer ouvir? Você também tem o direito de usar as mesmas palavras que usou Davi. Nós temos o mesmo direito de usar as mesmas palavras que usou Jesus. Deus mío. Solo temos que cambiar uma palavra. Que palavra é esta? Oiga isto. Davi, por seus pecados, dijo, Deus meu, ¿por que me has desamparado? Jesus, por nossos pecados, dijo, Deus meu, ¿por que me has desamparado? Pero usted e eu, que somos perdonados e nova criatura, podemos dizer em uma sola vez, Deus meu, ¿por que nos has amparado? Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Amém? Quantos podem dizer amém? Aleluia. Assim que, se Davi dijo por seus pecados, se Jesus dijo por os pecados nossos, nós outros podemos dizer, como pecadores perdonados e arrependidos, Deus meu, não merecíamos contar com tu amparo. Quantos podem alabar a Deus aí esta noite? Amém? No Salmo 37, vou terminando, no Salmo 37, versículo 25. Dia sábado, estávamos aqui numa reunião, não, Martita? Aqui estava a Helenita, minha irmã estava aqui. E eu falei sobre um tema rapidamente, muito importante, sobre a bendição de estar amparado por Deus. Você sabia que há a bendição de los 3 tiempos? Repita comigo, a bendição de los 3 tiempos. Eu estava conversando com o Carlitos hoje, que foi o primeiro que chegou. Eu digo, tudo que nós outros necessitamos para ter uma vida espiritual de vitória, necessitamos unicamente de 2 bendições. Quantas? Você mira, para mim diz sim, pastor, pero a Bíblia habla de muitas bendições. É verdade, pero todas as bendições de Deus em nossas vidas dependem solamente de 2 bendições. Quer ouvir? ¿Sí o no? Amén. Entonces David, hablando en Salmo 37, versículo 25, él habló de la bendición en 3 tiempos. Primero, la bendición de la juventud. Segundo lugar, la bendición de la vejez. Tercer lugar, la bendición de la juventud, de la vejez y de la descendencia. Amém? Eu já vivi a bendição da juventude. Irmão Adolfo também já viveu a bendição da juventude. Minha irmã aqui também, nós outros já vivimos a bendição da juventude. Quizás hoje, com a bendição de Deus, muitos de nós outros estamos vivendo a bendição da vejez. Sim ou não? Mas temos fé que há a bendição da descendência. Amém? E foi isso que disse Davi. E vou revelar para você, e com isso eu termino. A bendição da juventude, a bendição da vejez e a bendição da descendência. Quais são as bendições?
Diga comigo, 2. Primeiro, Davi dijo assim, Salmos 37, versículo 25. E eu fui jovem, me he envejecido, pero nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar pan. Quantos podem glorificar a Deus em esta manhã? Assim que todas as bendições que você necessita de Deus dependem solamente de duas bendições. Primeiro, a bendição del amparo e a bendição do suprimento. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Se você necessita saúde, aí está o suprimento. Se necessita trabalho, aí está o suprimento. Se necessita fazer uma viagem, aí está a proteção. Se necessita comer qualquer coisa, aí está a proteção de Deus. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Agora, sem nenhum merecimento, podemos dizer todos juntos, Deus meu, por que me has amparado? Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Quantos podem glorificar a Deus? Quantos podem exaltar aquele que vive e reina para sempre? Davi dijo, Deus meu, por que me has desamparado por seus pecados? Jesus dijo, Deus meu, por que me has desamparado por nossos pecados? Davi começou no sacrifício e foi na alabança. Jesus começou na alabança e foi no sacrifício. E nós outros começamos também do sacrifício e estamos em la alabanza. El clamor al Señor y el reconocimiento de nuestros pecados es el punto de inicio, ¿verdad? Y después que viene el amparo y el suplemento, como dice nuestro pastor. Gracias, Señor. Le pedimos a nuestro hermano Félix que por favor nos acompañe aquí al púlpito para la quinta palabra. Amén. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Nosotros a veces vemos un Jesús crucificado y no podemos hacer eso, porque nunca una imagen de Jesús crucificado realmente revela lo que pasó. Nunca el ser humano había inventado una forma más cruel, triste y despiadada de acabar con sus enemigos. Un crucificado se demoraba 36 horas en morir, y en ese estado porque tenía una sensación de asfixia, porque trataba de hacer así para poder respirar, pero cada vez que hacía así se le rasgaba algo de su organismo. ¿Y saben por qué estaban los soldados alrededor de los crucificados? Porque ¿qué podía uno hacer de ver a alguien, un ser querido crucificado que está sufriendo tanto? Lo único que podría uno hacer para salvarles es clavarle una lanza en el corazón. Solo de esa manera. ¿Quién no ha bebido, no ha sufrido bien? ¿Quién no ha llorado realmente pensando en lo que pasó? Seguramente no ha tenido la revelación. Porque lo que realmente pasó, quizá hay una película, no sé si ustedes han visto La Pasión de Cristo, que revela un poco cómo fue el dolor del Señor Jesucristo. Porque Él fue a la cruz, no como los ladrones donde fueron intactos. El Señor ya fue el flagelado. ¿Por qué fue flagelado el Señor Jesús? ¿Saben por qué fue flagelado? Porque Poncio Pilatos quiso librarle de la muerte y de la crucifixión, porque quiso que una vez que los judíos le vean flagelado, tengan compasión, pero no tuvieron compasión. Y fue a la cruz. Además de que el Señor Jesús sufrió todas las maldiciones que pudo haber tenido. Y se podría hablar de las maldiciones que sufrió, no nos faltaría tiempo. Por ejemplo, Él le dio hambre, sed, abandono, dolor, todo lo que un hombre pudo haber sufrido, Él lo sufrió. ¿Ya? Y entonces, yo recuerdo que alguna vez yo estaba haciendo, cuando era estudiante, estaba haciendo una práctica en el campo, y pasando por ahí se me metió una espina en la pierna. Qué dolor que era eso, terrible, no podía caminar, hasta que yo fui a un médico, por favor, que me saque la espina.
Y saben que la espina estaba en otro sitio, porque la espina viajaba por el cuerpo. Qué dolor tan grande que pudo haber sido, y todas esas pasiones que él tuvo, ya tuvo según habla el Evangelio, dice Juan 19, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. ¿Ya? Pero en este caso, dice, ahí estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo se lo acercaron a la boca. Quien tuvo compasión de Jesús fueron los soldados romanos, porque uno le dio, al menos esta bebida se llamaba la posta, que era una bebida amarga, horrible, ¿ya? Que digamos era una bebida fermentada, ¿no? ¿Ya? Y eso es que él pudo, digamos, refrescar algo en medio de su dolor. Pero entonces Dios nos está mostrando que él como hombre también tuvo sed, ¿no? Por eso dice que en Salmos 69, 21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿A quién le gusta el vinagre? ¿Tomarían ustedes vinagre cuando hay sed? Y un vinagre podrido lo tomarían, ¿ya? Pero el Señor Jesús no solo hablaba de esa sed física, sino que también Él tenía la sed espiritual para que nosotros también tengamos sed. ¿Se acuerdan el pasaje con la samaritana? Cuando le dijo el Señor Jesús: si yo te diera esta agua viva, no volverás a tener sed jamás. Y eso es, el Señor tenía sed de que nosotros sigamos a su palabra, lo sigamos a Él. Porque ahora nosotros más que nunca estamos atacados por miles de ideas. Nosotros estaba bien calculando, 720 horas tiene un mes. ¿Cuántas horas nosotros le dedicamos a la palabra de Dios? Para algunos de nosotros solo 4 horas cada domingo. O si venimos jueves, 8 horas. Y mientras tanto el mundo, el demonio, toda la tentación, toda la carnalidad nos está hablando todo el tiempo, hasta en los sueños. Hasta soñamos cosas de la influencia de lo que viene, ¿no? Porque el mundo está ahora cambiadísimo. Yo soy profesor, yo he sido profesor universitario por 51 años y he visto yo cómo ha cambiado la juventud. Qué perversión que existe ahora, ¿no? Qué materialismo. Cómo cambian las cosas, ¿no? Estamos llenos de basura. Y esto está acabando con nuestra alma. Dice, por eso la samaritana dijo: dame de beber de esa agua, ¿no? Miren, esta sed del que el Señor está hablando, estamos hablando en Salmos 42, donde dice: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? De esta misma sed habla Salmos 63:1, cuando dice: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua. Así estamos nosotros pasando por temporadas donde ya no hay agua. No hay agua espiritual. Estamos nosotros contaminados, estamos acabando el agua espiritual, ¿no? Por eso la palabra dice en Mateo 5:6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué significa bienaventurado? Dice, bienaventurado significa 1000 veces feliz. Feliz aquel que tiene hambre y sed de Dios. Que nunca se nos pase esa sed, que siempre tengamos sed por conocer, por buscar, por rescatar a todos los que están a nuestro alrededor. Porque todo el mundo nos está mirando, todo el mundo nos está viendo. A los cristianos nos están señalando y están aprendiendo también de nosotros, ¿no? Por eso es que es muy importante entender y tomar de esta agua, ¿no? Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas.
Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Tenemos nosotros entonces que buscar siempre satisfacer esa sed espiritual que solo la puede llenar el Señor Jesús. Yo he visto que hay gente que son ateos, pero cuando yo no creo que exista el verdadero 100% ateo, porque lo que pasa es que si nosotros nuestro corazón no lo llenamos con la paz y la palabra pura de Jesucristo, tu corazón será llenado de otra cosa. Será llenado de pecado, de confusión, porque ahora existe una confusión terrible. La religiosidad mismo ha acabado con todo lo que es la fe y la esperanza de Dios, ¿no? Y dice, este mismo salmo dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Nosotros felizmente tenemos la oportunidad de tener libertad y podemos buscar porque todavía tenemos nuestros pastores, tenemos nuestros medios, todo. Hay lugares en que realmente practicar cristianismo puede costar la vida. Ahí tenemos Corea del Norte. Ahí tenemos todos los países musulmanes, donde realmente los cristianos tienen que reunirse de una manera muy escondida y no dejar notar que son cristianos. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, el caso de Nicaragua, donde hay una persecución terrible contra todo lo que es Dios. Y gracias a Dios, porque también a lo mejor nosotros nos libramos. Saben que la iglesia iba a ser impuesta de que vengan las ideas progresistas. Dice, y aquí Amos 8:11 dice, y aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Sí? Irán errantes, dice, de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Dice, en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por ti, por tu Dios, Odán, por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. ¿Cierto? Qué suerte tenemos nosotros de tener y contar con la oportunidad de poder nutrirnos, de suplir esa sed espiritual. Pero a veces muchas personas, a veces todos nosotros, a veces nos olvidamos de sed y creemos que ya estamos nutridos, que ya estamos saciados. Nosotros no podemos saciarnos nunca, porque el mundo viene y llena hasta ahora de cosas pero impresionantes, ¿no? ¿Cómo es que ha cambiado el asunto, no? Mucha gente piensa que, incluso muchos cristianos, una señora decía, ahora mi hijo está conviviendo con su novia. Y decía, es que es así la modernidad, ¿no? Lo que antes estaba bien, ahora estaba mal, ahora ya no es malo, ¿no es cierto? Lo que antes estuvo mal, estará mal siempre. Por eso más que nunca, los cristianos que somos, como dice la palabra, la luz del mundo, tenemos que saciarnos de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, y tenemos que buscar y no dejarnos llevar y arrastrar por la corriente que nos quiere alimentar y nos quiere dar agua impura y nos pide contaminar y acabar con nuestro caminar cristiano. Que Dios les bendiga, hermanos. Que nuestro Señor siempre nos ponga en nosotros ese fuego, ese anhelo de acercarnos a Él, de escudriñar su palabra, y que nos dé el alimento vivo necesario para nuestra superación personal, y que no tengamos esas doctrinas que nos da el mundo para que nos perdamos, y que ese alimento nos sirva para seguir y compartirlos
con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Amén. Carlitos, la sexta palabra. Amén. Buenas noches, mis queridos hermanos. Para mí es un placer estar este tiempo compartiendo con ustedes la sexta palabra, que se encuentra en Juan 19:30. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Aquí lo importante es ver que la cruz no fue un lugar de derrota, sino de victoria. La sexta palabra es un grito de victoria. Es como cuando nosotros decimos: lo logré, lo hice. Yes, bien. El Cristiano Ronaldo sabe festejar con siu. Esa es una palabra, no es una derrota, ¿sí? Es una palabra de victoria. La palabra griega es telestai, una palabra poderosa que significa pagado por completo, terminado, cumplido. Ahora, lo que nos preguntamos acá, o yo me preguntaba, es: ¿qué fue lo que se consumó? ¿Qué fue consumado? Yo pude sacar 3 cosas importantes que fue consumado. La primera es la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Eso fue lo que se consumó. ¿Qué significa eso? Dice la palabra de Dios que todos hemos pecado. ¿Hay alguien que no ha pecado aquí? Dice la palabra de Dios que todos, dice, no hay justo ni aun uno, no hay uno. Todos hemos pecado y por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque todos pecamos. Y el que dice que no ha pecado, dice la palabra de Dios que le hace a Dios mentiroso. Y si nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por lo tanto dice la palabra de Dios, no yo, sino dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Si nosotros pecamos, merecemos la muerte. Y para poder, dice, perdonar los pecados, la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no existe remisión de pecados. Antes, en el Antiguo Testamento, vemos cómo traían un macho cabrío, un animal, para matarlo, derramar su sangre y existe expiación. Eso estaba escrito o está escrito en la palabra de Dios. Lo que Jesús hizo es, nosotros merecíamos morir. Lo que Jesús hizo es vino y dio su vida por nosotros. En vez de que Carlos muera, murió Jesús por mí en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de sangre en la cruz. Eso fue lo que se consumó, la obra redentora de Dios. Jesús vino con una misión: salvar al mundo. Juan 3:16, que es muy conocido, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Su sacrificio fue el pago final por nuestros pecados. Ahí se cumplió la obra redentora. La segunda cosa importante es el cumplimiento de la profecía. La palabra de Dios dice que hay más de 300 profecías acerca de la venida de Jesús, y esta se cumplió en la cruz del Calvario. Una de ellas en Isaías 53 ya habla y dice el Mesías sufriente por nuestros pecados. Y así hay un montón de profecías. Emmanuel, Dios con nosotros. Hay más de 300 profecías en la palabra de Dios que explican eso. ¿Sí? Y la tercera es la derrota del enemigo. El enemigo, Satanás del diablo, él creyó que le venció en la cruz, pero no fue así. Jesús venció. Fue incluso, cuenta que fue y hasta le quitó las llaves del Hades. Y el diablo ahora está derrotado. El diablo está vencido. El diablo no tiene potestad sobre nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. La sangre de Jesucristo tiene poder. Y el diablo está derrotado. Y el diablo está vencido. Estas 3 cosas fueron lo que se consumó: la obra redentora, el cumplimiento de la profecía y la derrota del enemigo. Eso es lo que consumado es. Esto fue lo que se consumó. Ahora, yo veía y decía, ¿cómo podemos o qué significa consumado es?
para hoy, para nosotros en hoy en día. Y pude sacar 3 cosas también importantes, que es que no tenemos que añadir nada más a la salvación. Ya todo está hecho. Todo está hecho. Jesús ya hizo todo en la cruz del Calvario. No se trata de obras, sino de fe en lo que Él ya hizo. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. No es lo que yo haga, no es lo que yo deje de hacer, es lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Ahí Él nos regaló la salvación perfecta. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada que agradecerle. Solo agradecerle a nuestro Dios porque Él es bueno. Debemos vivir libres de culpa. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No tenemos ninguna condenación. Así nos digan lo contrario, así la televisión, el noticiero, los expertos, los científicos, las personas estudiadas dicen que ya no hay cómo para nosotros. No, la palabra de Dios dice lo contrario. Dice que podemos vivir libres de culpa. No tenemos ya ninguna culpa. Jesús nos perdonó en la cruz del Calvario. Y por último, que tenemos esperanza en medio del dolor. Si estamos padeciendo, si tenemos dificultades, si tenemos problemas, si tenemos dificultades, tenemos la esperanza. Y la esperanza está en Jesús. Él murió por nosotros. Él nos dio la victoria. Él derramó su sangre para hacernos salvos. Y pronto Él viene. Para terminar, la palabra que cambia todo. Consumado es. Esta es la palabra que cambió todo. No es el final, es un nuevo comienzo. Nos llama a vivir con gratitud, con propósito y con fe. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nuestro Señor pagó el precio y nos trae consigo la redención de nuestros pecados, la vida eterna. La séptima palabra, y cerrando con broche de oro con nuestro pastor Carlitos. Amén. Aleluya. Me prestan 10 minutos más de su tiempo. Amén. Porque la última palabra es un grito de confianza, un grito de victoria que Jesús da en la cruz del Calvario. Es un grito porque así dice la palabra, que exclamó a gran voz. En otro evangelio dice que gritó. ¿Y qué gritó? Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Consumado es, fue la palabra previa diciendo: todo lo que habíamos planeado para la salvación de la humanidad, Padre, consumado es. Pero si nos damos cuenta, en esta última palabra Jesús dice: Padre. Empieza diciendo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y después hay un trayecto en la cruz del Calvario que más o menos, gracias a Dios, no fueron las 30 horas en la cruz del Calvario. Fue aproximadamente a las 9 de la mañana y esta última palabra a las 3 de la tarde. Pero en todo ese trayecto empezó Jesús diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Y terminó diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pasando, demostrando la humanidad en aquella cruz del Calvario, demostrando la separación y el dolor tan intenso al decir: Elí, Elí, lama sabactani. Decir Padre, no dijo Padre, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero termina diciendo Padre para demostrarnos que la relación nunca se terminó. Que a pesar de haber cargado con nuestros pecados, que a pesar de haber cargado con los pecados de toda la humanidad y haber sufrido la separación de aquel que estuvo en el inicio de la creación junto al Padre, ahora nuevamente le decía: Padre, en tus manos. ¿Usted sabe un lugar más seguro que las manos del Padre? ¿Usted conoce un lugar más seguro que las manos de Dios? Cuando estamos nosotros en dificultades, cuando nosotros estamos en problemas,
¿Qué lugar hay más perfecto que decir: Padre, en tus manos encomiendo? En tus manos encomiendo mi vida, en tus manos encomiendo los proyectos, en tus manos encomiendo lo que soy, en tus manos encomiendo mi espíritu. No hay un lugar más perfecto. Y tenga en cuenta que Jesús está diciendo: Padre, en tus manos encomiendo, yo entrego en tus manos, porque esto no es una derrota, esto es la victoria que estábamos esperando. Ese es el plan completo de salvación para cada uno de nosotros. Esa es la victoria que, a pesar del dolor tan fuerte en la cruz del Calvario, Jesús terminó dando un grito de victoria, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque a Jesús nadie lo mató en la cruz del Calvario. Jesús se entregó. Jesús dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Juan 10:18. Y por eso es capaz de decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Podemos confiar en Dios en medio del dolor. En el Salmo, un salmo mesiánico igual de David, así como fue: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el Salmo 31:5 dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Ese salmo inicia diciendo declaración de confianza, porque esa declaración de confianza es aquel que se demostró en la cruz del Calvario, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque Jesús estaba confiando su espíritu, porque sabía de una resurrección posterior, porque sabía de una salvación de la humanidad. No era una derrota, era una victoria. Y nosotros podemos hacer nuestras esas palabras. No es necesario estar en una cruz. David no estaba en una cruz, pero sin embargo previamente dijo: en ti, oh Jehová, he confiado, eres mi roca fuerte, mi castillo, mi refugio. En el mismo salmo. Y en el versículo 5 dice en aquel salmo: en tu mano encomiendo mi espíritu, porque tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Mis hermanas, mis hermanos, no es tarde para rendirnos por completo a Dios. No necesitamos estar en aquella cruz, pero sí podemos decir hoy, porque aquella que fue la última palabra de Jesús, las últimas palabras de Jesús antes de expirar, pueden ser las primeras de nuestra salvación. Como muchos de nosotros, o quizás todos, cuando hicimos aquella oración de aceptación de Jesús como nuestro Redentor, estuvimos entregando nuestra vida a Él. Jesús lo demostró en aquella cruz, porque Jesús no murió con miedo, murió confiado. No murió derrotado, murió entregado, convencido de su resurrección, convencido de la obra completa. Y así nos enseña no solo cómo morir, sino cómo vivir. ¿Dónde están nuestras decisiones, nuestros sueños, las luchas, los fracasos, las victorias? ¿En dónde están? ¿Están en las manos de Dios? ¿Están en las manos del Padre? Y estamos dispuestos a entregar no solo nuestras cargas, sino nuestra vida completa en las manos de Dios. Esta no fue, como le digo, solamente la última palabra de Jesús, sino la primera que puede ser nuestra palabra de fe. Tal vez estemos cansados, preocupados o sintiendo que no podemos más, pero hoy podemos hacer lo mismo que hizo Jesús: confiar, rendirnos por completo ante el Padre y entregar nuestras vidas y nuestro espíritu a Él. Porque con Cristo estamos juntamente crucificados, decía Pablo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mis hermanas, mis hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermanos. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a hacer una oración por este tiempo. Por favor, inclinemos nuestros rostros. Bendito Señor, bendito Padre, ese sacrificio que tú hiciste hace más de 2000 años, Señor Jesús, lo merecíamos nosotros, Señor, siendo pecadores. Pero tú, Padre, viniste a este mundo y te hiciste hombre, Señor, y entendiste nuestras necesidades, entendiste nuestra angustia, esas enfermedades que hoy padecemos, Señor Jesús, tú las viviste, Padre Santo.
la tentación que hoy quizás en nuestras vidas el enemigo pone sobre nosotros, tú las viviste, Señor Jesús. Y tú te ofreciste como cordero inmolado, Señor. Tú te ofreciste en sacrificio allá en la cruz por cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor. Y nosotros no tenemos otra cosa más que agradecimiento a ti, Señor, por esa bondad que tú tuviste hacia nuestras vidas, hacia nuestra humanidad, Señor. Porque tú nos limpiaste y nos redimiste de nuestros pecados, Señor. Porque gracias a ese sacrificio de tu carne, Señor, hoy somos sanos y hoy lo decretamos, Señor. Y ese derramamiento de tu sangre, Papito Dios, nos limpia y nos deja más blanco que la nieve, Señor. Hoy te clamamos a ti por perdón. Hoy te decimos, Señor, Padre, perdónanos. Porque hay tentación, porque hay problemas, Señor Jesús, que los vivimos a diario. Pero te tenemos a ti. Acudimos a ti, Señor Jesús, hoy a pedirte que nos perdones, que nos limpies, que nos laves, Señor Jesús. Porque tú eres bueno, Señor. Y porque tu misericordia hoy se posa aquí sobre tu pueblo, Padre Santo. Y también nos traes, aparte del perdón, nos traes sanidad a nuestros cuerpos. Bendición a nuestras familias, Señor. Prosperidad, Señor Jesús, en nuestras vidas, en nuestras familias. Oh, bendito Señor. Santo eres Dios de Israel. Gracias por lo que tú has hecho, Señor. Y gracias por lo que estás haciendo hoy en nuestras vidas. Tú estás tocando, tú hablaste, Señor Jesús, pero tú estás tocando sobre cada una de estas personas aquí presentes, Señor Jesús. Santo eres, Padre y Rey. Bendito seas. Oh Jesús, tú tienes sorpresas, Señor Jesús, a nuestras vidas. Tú traes consigo sorpresas, Padre. Porque hay bendiciones que van a sobrepasar, Jesús, lo que nosotros tenemos pensado. Y esto lo decretamos con fe. Bendito Señor, te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.